Bueno, vamos a girar un poquito, damos algunos pasitos porque está con nosotros Estela Díaz, como cada viernes que viene a hacer su columna habitual de género y derechos humanos. Y hoy acompañada con Catalina Caminos, socióloga y asesora del Congreso Nacional. Confirmadas tengo aparte acá, Están confirmadas. Están confirmadas, sí. ¿Cómo andas, Estela? ¿Cómo andan? Confirmadas que acá estamos. Bueno, ¿todo bien? Bien, muy bien. Nos habíamos comprometido el viernes pasado, porque habíamos contado lo que pasó el 4 de noviembre en el Congreso de la Nación con el debate del aborto, de la despenalización y legalización del aborto, y dijimos, bueno, vamos a darnos un tiempo con alguna invitada además para conversar un poco más sobre el tema, sobre los fundamentos, porque sabemos que es un tema controvertido, que genera polémica, que hay posiciones enfrentadas, pero que es un tema que se ha venido debatiendo mucho en la sociedad todos estos años, aunque aparece con resistencias en el Congreso de la Nación, y bueno, profundizar en esos argumentos era la idea de hoy. Bien, porque hay resistencias, sobre todo al tratamiento. Ahí estuvo Patricia Bullrich, presidente de la comisión, o que iba a tratar estas cuestiones, diciendo que bueno, no podían tratarse de esa manera. Ya hubo cierta resistencia, no solamente de esta manera, sino también ideológicamente, digamos. Es algo que dificulta mucho a la hora de tratarse un tema como sensible, en todo el mundo, no acá nada más, ¿no? Mira, para introducir el tema, y ahora le vamos a preguntar a Catalina, me parece que es un tema en qué punto controvertido. Encontrás en los países del mundo una variedad, hay pocos temas en los que pasa esto, desde la despenalización total a la penalización total. Esta variedad en una gama amplísima encontrás en todos los países del mundo. La mayoría de los habitantes del planeta viven en sociedades y en países donde el aborto está legalizada, por lo menos por plazos y por causales, pero plazos que varían de las 12 a las 22, 24 semanas, que es lo que se considera un aborto. Y entonces, claramente, digo, es un tema a donde no se construye. El consenso tiene mucho que ver con esto, con decir, bueno, como es un tema controvertido, es un tema que se debe resolver de manera individual, personalísima, como de hecho se resuelve, y entonces, bueno, tenemos legislaciones que permiten las distintas formas de despenalización del aborto. Y países que lo restringen totalmente. Particularmente América Latina es un continente en el que hay, en general, como la legislación nuestra, que se permite cuando hay causales de salud, problemas de salud, la vida de la mujer o las situaciones de violación. Y debates pendientes como para ampliarlo a las causales por plazo, que es un poco lo que se empezó a discutir el 4 de noviembre y Catalina estuviste. Sí, exactamente. Sí. Yo estuve el 4 de noviembre en el Congreso, siendo asesora de un diputado, de Eric Calcaño. Bueno, estuve ahí, asistí. Y bueno, principalmente en realidad tuvimos muchas expectativas, lo digo en parte también como parte del espacio del movimiento Más de Jóvenes también que asistimos ese día. Veíamos que había en realidad teníamos muchas expectativas de que se pudiera llegar a dar dictamen, teniendo en cuenta que ya llevamos como alrededor de 20 años en realidad trabajando desde la campaña y que se viene, digamos, movilizando gran parte de la sociedad respecto a la demanda de la legalización del aborto y de la no penalización, justamente, ¿no? En realidad, yo, lo que pensaba respecto a lo que decía Estela recién, creo que hay un proceso, si bien contamos con, digamos, diferentes convenios, marcos internacionales en los cuales nosotros, digamos, adherimos como nación, en los cuales se permite y se plantea justamente el derecho de salud, digamos, sexual y reproductiva. También por el otro lado tiene que ver, existe una transversalidad respecto a quienes adhieren y quienes no a esta problemática, ¿no? Por un lado, o a esta temática en realidad. Lo que vemos es que hay un nivel de transversalidad respecto a que casi todos los partidos tienen en este momento y diferentes, digamos, instituciones adhieren a la capacidad, digamos, y a la posibilidad que se adhiera, digamos, que se legalice el aborto. Pero por otro lado, también existen ciertos marcos o hay ciertas, digamos, situaciones de relaciones con las relaciones con instituciones
con las cuales existe como ciertas diferencias o tienen diferencias respecto a la legalización del aborto, y creo que esto es un poco lo que ocurre, ¿no? Hay una necesidad de una demanda social, de la sociedad civil, yo creo de una gran parte, más allá de que hay algunos sectores que no, y hay, digamos, cierta adhesión o preferencia a determinadas relaciones interinstitucionales o superinstitucionales, que es lo que se está, digamos, priorizando. Cuando decís esas instituciones, ¿cuáles son? Pongámosle nombre. No, principalmente creo que tiene que ver, en este momento puntualmente tiene que ver con la Iglesia, ese es uno de los puntos, ¿sí? Y con, digamos, también hay ganancias detrás de la penalización del aborto. Es decir, existen 500.000 mujeres al año que se hacen, digamos, permanentemente desde hace años, ya las estadísticas lo demuestran, que se hacen abortos de manera clandestina. Entonces esto también, un aborto al día de hoy sale alrededor de 8.000 pesos. Por lo tanto, estamos hablando, algunas no, digamos, no lo hacen pagando, sino que lo hacen de otra forma y son... Las estadísticas con respecto a las mujeres que se hacen abortos, ¿de dónde salen? ¿De dónde surgen? El Ministerio de Salud de la Nación hizo en encargo, 2011. es una práctica clandestina. Sí. Entonces, las estimaciones del aborto se hacen a partir de los egresos hospitalarios por complicaciones por aborto, que ese es un dato estadístico. Casi 60.000, creo que bajaron un poquito ahora, pero casi 60.000 mujeres egresan en el país por complicaciones por aborto. Esas son las que sabemos que salen de hospitales, por eso digamos. se Las que se hacen estima en la que casa. hay 7, 8 veces más que eso. Es el estimativo, digamos. Claro, de entonces eso. con metodología científica lo han hecho investigadoras, eso lo contrató el Ministerio de la Nación, por eso la estimación da entre 400 y 500.000 abortos al año. Está bien, y más allá de lo que ustedes digan que están a favor o en contra y de los problemas que haya para debatir el tema, cuando ustedes hablan de plazos, ¿de qué están hablando? De plazos Claro, de ustedes 12 mencionaban- semanas. El proyecto 12 que semanas. Claro, ¿de qué se trata el proyecto que ustedes impulsan? Sí, lo que plantea es la legalización, en realidad, de la práctica. No sería una práctica obligatoria, sino que lo que plantea es la posibilidad y la decisión autónoma de cada mujer de poder decidir de practicarlo en caso de que se lo requiera. Eso depende, digamos, la situación específica, el problema, pero sí son 12 semanas de manera, digamos, eso es lo que establece el proyecto, ¿no? Son 12 semanas. Esas 12 semanas que vos planteás, y trayéndolo acá a este sillón, gente común que no transitamos por ninguna corte ni votamos ninguna ley. ¿Vos estás a favor de todo tipo de aborto? O en algún punto, por ejemplo, si una chica tuvo un descuido porque no tuvo la información, porque quedó embarazada por el novio, tiene 17 años, tiene que completar sus estudios, tendría que estar pensando en su viaje a Bariloche. Dice, bueno, no, es legal, me hago un aborto. ¿Apoyás tanto ese aborto como el aborto de una chica que fue violada, por ejemplo, y está engendrando la criatura de su violador? En el caso de violación eso ya es Eso ya es legal. legal. Actualmente, digamos, si en el caso de eso se logró mediante un fallo Hasta las 18 de semanas, la Corte, ¿no? Sí. En realidad eso Porque hubo un es caso hasta- hace poco, lo charlamos con vos, Estela. Sí, en realidad no tiene plazos, porque el Código Penal es del año 1921, el artículo 86 dice que el aborto no es penado cuando se hace para evitar un peligro para la vida o la salud, cuando es violación, y no establece límite de tiempo. Porque además pasa, por ejemplo, las chicas discapacitadas. Ahora, incluso la Argentina fue condenada por no cumplir un aborto en un caso de una chica discapacitada, violada, abusada por su tío, y se hizo ese aborto a las 22 semanas. Porque además no sabía, la chica ni sabía lo que le había pasado ni que estaba embarazada. Vos cuando te enterás es porque se descompone. Cuando se enteró la mamá ya estaba como a las 12 semanas. Como la judicializaron, Claro. porque si lo hacían en el momento... Yo además quiero decir algo respecto a esto. Más del 90% de los abortos que se practican son antes de las 12 semanas de gestación. Ajá. No es que estamos hablando para las generales. Cuando una mujer se encuentra frente a un embarazo que no lo planificó, que no lo esperaba, que no es deseado, muy rápido toma esta decisión. Hay situaciones muy particulares, cuando hay situaciones traumáticas, de violencia, de violación, un problema de salud, que te aparece el problema de salud en periodo posterior. Pero esto es una decisión. Y eso hoy la ley no lo contempla. Y eso hoy, cuando es por voluntad, la de salud sí.
salud o la vida, pero ¿cuál es la discusión que tenemos? Si la mirada es restrictiva y pensamos si corre un peligro fuertísimo, o si en realidad entendemos salud en el sentido que lo dice la Organización de la Salud, salud psíquica, física y social. Sí. ¿No? Sumamos a Edith Pérez, que es la decana de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. Buen día. ¿Todo bien, ¿Cómo Edith? estás? Todo bien. Bueno, no sé si estabas escuchando, porque llegó hace segundos nada más, pero bueno, estamos abordando el tema. ¿Y cuál es la mirada en este caso desde el decanato de la Facultad de Psicología? Bueno, yo voy a decir cuál es la mirada de Edith Pérez, no la del decanato, digamos. La decana, ¿no? Yo no sé bien cómo venían, entiendo que seguramente están con el tema de la legalización. Sí, yo con Estela nos hemos encontrado en algunos paneles. Bueno, yo entiendo desde lo personal y nosotros también lo hemos hecho institucionalmente. Hay una declaración del año pasado del Consejo Directivo a favor de la legalización del aborto, del Consejo Directivo de la Facultad. Nosotros entendemos que está, por supuesto, el derecho de la mujer a elegir, el derecho de gozar de su sexualidad y además de todo esto entendemos que el aborto es uno de los hechos que marca más profundamente la desigualdad social, porque el aborto existe, es un tema transversal, existe transversal a la sociedad, existe en todos los sectores sociales. Lo que pasa es que hay mujeres que lo hacen pagando con las mejores garantías de seguridad para su salud y mujeres que lo hacen en pésimas condiciones y mueren. El tema es que respecto del proyecto, ¿por qué se podría abortar hasta las 12 semanas? ¿Y por qué a partir de las 12 no? No, en realidad se pone ese plazo porque vos ampliás la despenalización por plazos en este caso, y más o menos 12, 14 semanas es el parámetro que en casi todos los países del mundo se contempla y tiene un poco que ver con esta idea de la protección gradual de la vida en gestación. Y se dice que entre las 12, 14 semanas es el momento en que empieza a haber un desarrollo, desde la explicación médica, que empieza a haber desarrollo del sistema nervioso central. El famoso niño por nacer, ¿no? Digamos, porque es lo que ahora, si aquellos que están en contra, perdón, se me cae la lapicera, aquellos que están en contra dicen, bueno, hay una vida ahí adentro, es el niño por nacer. Medicinalmente se dice que es después de entre las 12 y 13 semanas que comenzaría... Comienza el desarrollo neuronal. De todas maneras, nosotras no ponemos el centro, tomamos un poco el parámetro de las legislaciones del mundo para decir, bueno, este es el parámetro y esto es lo que yo le decía. Las mujeres lo resuelven en general antes. Y quiero contar un ejemplo, porque en relación a la desigualdad social que Edith Pérez recién decía, ayer se conoció el caso, que yo no sé si acá se difundió, de una mujer en La Matanza. En un hotel, alojamiento, murió desangrada. Digo, la desesperación, hay que pensar esto, digamos, claramente, más allá de la opinión que tengamos, yo creo firmemente en el derecho a decidir de las mujeres sobre el propio cuerpo, pero más allá de la opinión que tengamos, acá hay un problema gravísimo de salud pública y la legislación penal es absolutamente ineficaz. Una persona, ¿qué nivel de desesperación tenés que tener? Que pones en semejante riesgo tu vida. ¿Qué pasa con las mujeres? En general, fuera de los mitos, porque a veces se dice las jóvenes, las adolescentes, y salieron, y a veces te pasa eso, porque en la vida uno comete un montón de errores. Siempre usamos cinturón de seguridad, siempre respetamos todas las normas que conocemos que hay que respetar, manejamos sin tomar alcohol. Digo, ¿cuántas cosas en la vida se hacen? Digo, hijos, muchísimas veces las mujeres que quedan con secuelas para su salud o que fallecen, tienen hijos, digamos, y esos hijos quedan huérfanos después de que pasa. Entonces, el sistema penal lo que está haciendo es condenando a cientos de miles de mujeres a la ilegalidad y a la clandestinidad, pero a otras a correr en riesgo social. Recién lo que planteaba, una cosita, recién Edith planteaba el tema de los derechos individuales. Yo tengo mis derechos individuales, entiendo, en tanto y en cuanto mis derechos no afecten a otra persona. Lamentablemente esa persona o esa personita está dentro de esa mujer y no tiene la posibilidad de decidir. Entonces, me parece que no estamos hablando tanto de un derecho individual, sino que hay, la Constitución también dice que esa persona tiene derechos. Yo lo que quería decir... Y por último, si la es pregunta una que le quiero persona. hacer a las tres es si alguna de las tres es madre. Yo.
2 Usted es hijos madre. tengo. ¿Y usted se Un hijo de imagina a un hijo de usted? 37 años y una hija de 34 años. ¿Usted se imagina a un hijo de usted muerto, por ejemplo? No tendría por qué imaginármelo porque gozan de buena salud. No, Pero sí he transcurrido un embarazo muy riesgoso, con riesgo de aborto, ¿Y usted qué hizo? que ¿Preservó la vida? sobrevivió. Preservé la vida porque pude y porque lo deseaba, pero no siempre los hijos son deseados. A veces los hijos son producto de un hecho casual y no de un deseo. O sea, ser madre no es parir. Ser madre es tener deseo de madre, parir, criar y acompañar en la vida. Sí, uno piensa por ahí desde su lugar, ¿no? Yo recuerdo cuando quedé embarazada, digamos, que ni bien fui al médico para confirmar que estaba embarazada, yo ya le escuché el corazón, digamos, a mi hijo. Y yo estaba en una situación muy difícil, muy difícil como para llevar adelante un embarazo. Y yo ya lo escuché, y yo tenía 6 semanas de embarazo, digamos, un poco más quizás. Entonces yo creo que sí, a veces el análisis o el debate se da no solo de estigmatizar y decir la iglesia se opone. Hay gente que yo no voy a misa, qué sé yo, y tengo mi posición tomada respecto del tema que quizás no tenga que ver con ser tan fundamentalista y decir, porque me sumo a la iglesia entonces voy en contra, sino también con una cuestión de sentimientos, tiene que ver con una cuestión de respeto y demás, que genera el debate y por eso es tan importante debatirlo, creo yo, ¿no? Sí, no tanto a una mí postura me- tan firme y decir, bueno, Me vos estás de ese parecen lado o dos del cosas otro. en esto. Sí, pero yo creo que primero debiéramos discutir si es una persona. Esta es una cuestión que ni siquiera la establece la Convención Internacional de Derechos del Niño, que se cuidó muy bien de resguardarse de decir eso. ¿Desde cuándo se considera vida? Claro. Hay una complicación ahora con el nuevo código, digamos. Ahí hay contradicciones. Hay una contradicción con Exacto. el nuevo código. Y además de esto, que no es poca cosa, yo creo en este pasaje que ustedes dicen de las 3 semanas es porque lo que se considera es que se pasa del embrión al feto a los 90 días. Que bueno, sí. En general, lo óptimo sería, aún para esas mujeres, hacerlo antes de los 90 días por condiciones de Sí, y además la seguridad y de pregunta su es vida. si crees que tienen que estar presas, porque esta es la cuestión. No, vos decís, a vos te pasó eso, a otras mujeres les pasa. Yo sé mujeres que dicen, con un embarazo no deseado, lo harían en una circunstancia y en otra no. No Sí, siempre sí, los está claro embarazos eso, no sí. deseados terminan en aborto. aborto, sí. Hay como decisiones personalísimas y a la misma persona le pasan distintas cosas en etapas de su Pero vida. sin duda eso. La pregunta es, Esto- ¿tiene a mí que ir me parece presa? que Digo, está- ¿por qué eso sí. es? Digamos, Sí. vos la conocés. ¿Tiene que ir presa esa mujer que se encuentra en esa situación? Sí, no, Catalina, que a mí me tenemos parece que que Hoy está sí plan- tiene que ir presa por nuestra tiene ley. que- Hoy sí. Que a mí me parece que está planteado el argumento como si esto, digamos, que la legalización del aborto implicaría, digamos, matar al niño por nacer, Sí. a un nuevo sujeto, cuando en realidad me parece que la penalización en realidad está generando en sí, digamos, no es un acto preventivo sobre la situación de los posibles, digamos, embarazos que se Sí. puedan generar no deseados. Hay Digamos, cuestiones no concretas. prevé la situación, sino que sanciona de manera punitiva una vez que, digamos, el aborto se realiza. La cuestión es ¿Puedo así. hacer la última? Sí, No, dale lo porque que tenemos que quiero cerrar. Quiero hacer la última. Sí. ¿A ustedes les parece que como en el caso de la droga, se legaliza en ciertos países el consumo de ciertas drogas y baja el consumo? ¿A ustedes les parece que si se legaliza el aborto van En a bajar Uruguay los abortos? está demostrado, por ejemplo, que bajó sumamente, de manera cualitativa, los casos, y por el otro lado también el Estado se hace cargo de manera, en cuanto al abordaje en sus políticas públicas, de acompañar psicológicamente, terapéuticamente también a la mujer, acompañar e incluso a veces genera que la mujer decida, digamos, no realizárselo, o sea, eso es mucho Claro, porque más ese es otro variable, debate ¿no? también después. Si el Estado acompaña ahora a la mujer que queda embarazada y que a veces piensa en abortar porque no puede mantener esa Claro. criatura, digamos. Entonces, también por ahí lo mismo tiene que ver con eso, ¿no? Pedir que el Estado esté presente cuando la mujer, antes de decidir eso, tenga las herramientas para tomar la decisión más correcta, quizás. Y también proceso de información, ¿no? Sí. Porque muchas veces uno de los argumentos, en realidad una de las estadísticas también demuestra que también es por desinformación. Y la otra cuestión que yo quería señalar es que me parece que justamente de estos últimos años de gestiones que yo avalo bastante respecto a todo lo que se ha avanzado en políticas de género y de resguardo hacia las mujeres, que tengamos en cuenta que es el 52% de la población, o sea, estamos pensando de la mitad de la población de la nación que afecta a este problema.
y que a su vez, digamos, este problema también, como decía recientemente Edith, afecta también principalmente a quienes no tienen, digamos, recursos económicos o los sectores más vulnerables económicamente, que son los que, digamos, no pueden hacérselo en condiciones seguras. Y por otro lado, el 32% son mujeres de menos de 20 años. Entonces, ahí también me parece que si este gobierno también, una de las cuestiones que plantea es el apoyo y el resguardo de los sectores más vulnerables, es decir, abordar la cuestión de la justicia social para toda la población y también para los jóvenes, ¿no? Las y los jóvenes. Estela, Catalina, Edith, gracias por venir. Era un debate que teníamos pendiente con Estela, así que gracias por acercarse.